querido David, mi querido Ceci y mi querido equipo de producción, porque también es 5 de mayo y como poblana uno se siente bien pichi orgullosa. Así que vamos a directamente otra transmisión en vivo desde Palacio Nacional, en donde está Paco Ignacio Taibo II hablando del 5 de mayo, una batalla que para los poblanos es emblemática. Una batalla que sí se nos enseñó en la historia, por cierto, todos debemos de conocerla, pero al menos yo sí me siento muy orgullosa porque así que son mis raíces. Lo poquito que ahora queda, todo está en el 5 de mayo. Vamos a ver y escuchar lo que está pasando en este momento en Palacio Nacional. La pirámide de un túmulo funerario ahí en Veracruz no daba para más. Y viene con toda la prepotencia de un general en territorio extranjero que la primera vez que choca logra romper rápidamente el frente republicano. Del otro lado, Zaragoza. Zaragoza es todo un personaje. ¿Cómo no lo vamos a querer? ¿Cómo de veras no lo vamos a querer? Es un soldado del pueblo. Trabajaba en una sastrería. Ha sido elegido por sus hombres como guardia nacional oficial, fue subiendo en la escala. Estuvo en todas las batallas de la Guerra de Reforma. ¿Sí? Humilde, con voz finita, atiplada. No da para mucho para los discursos, lentecitos redondos de miope profundo, no da para mucho para ver de lejos, pero uniformado de una manera súper sencilla, con el paño azul del ejército mexicano, del que tiene uniforme, y un capote ahí viejo que carga sobre sí mismo, y una gorra de kepí, ¿sí? No usa camisa con entorchados, no tiene rangos, se niega a parecerse a lo que en el pasado eran los generales de la época previa. Se niega, quiere distanciarse, él es ejército del pueblo y lo adora el ejército, lo adora el ejército. El ejército de Oriente, que serían llamados luego por las crónicas francesas los Zaragozas, lo adora, porque todo el día está tratando de conseguir comida, tratando de conseguir zapatos, cuidando a la gente, animando, estimulando. Llega a Puebla y se encuentra con una Puebla que no le gustó demasiado. Y haciendo justicia a la historia, si lees las cartas de Zaragoza al ministro de la Guerra, Blanco, y al propio Juárez, vas a descubrir que andaba irritado. Se le niega por parte de la oligarquía poblana apoyos, no les dan comida, no les dan dinero, todo lo contrario, ponen reservas. Llega un momento en que Zaragoza dice, dan ganas de voltear los cañones y tirar para adentro. De ese tamaño está su conflicto con la reacción. Y es que el país está cortado. No solo hay una república en defensa de la invasión extranjera, también hay una antirrepública conservadora que ha estado combatiendo con las armas. De hecho, el día previo a la batalla, un ingeniero poblano cuyo nombre no he podido descubrir para sacarlo a la luz, llega a contarle a los franceses cómo está la disposición defensiva de los fortines de Loreto y Guadalupe. Ese desgraciado, lamentablemente, las crónicas no me han permitido ponerle nombre y apellido, y Leonardo Márquez, el asesino de Ocampo, está con una fuerza armada de caballería ofreciéndose a apoyar a los franceses en las afueras de Puebla. Así la situación, el momento se vuelve terrible. ¿Qué puede hacer Zaragoza? Los famosos fortines de Loreto y Guadalupe, que hoy conocemos gracias al Instituto de Antropología y a su preservación, no eran eso, eran 2 casamatas con una capillita y un pequeño muro de defensa mínimo. Lean las cartas, es verdaderamente terrible. ¿Qué pide Zaragoza a Juárez? Presidente, mándeme picos y palas para levantar la defensa desde la Ciudad de México. Los batallones de la Ciudad de México todavía no están integrados, el ejército no puede crecer, los de Sinaloa no llegan, los del Bajío no llegan. Y ahí está Zaragoza con 5,000 hombres y con la derrota de Aculcingo en las espaldas, esperando a los franceses que suben por la garita de Amozoc. Zaragoza lo que hace es una línea defensiva, el punto de apoyo de los 2 fuertes, ¿no?
con la artillería jarocha que logró jalar, los batallones que más confianza le dan, y una extensión de la línea que termina con las pequeñas caballerías que tiene, que no son gran cosa, y la división, que no es tal, de oaxaqueños que comanda Porfirio Díaz. Por cierto que la división de oaxaqueños trae 1/3 de lo que debería traer. 2/3 murieron un mes antes en un accidente cuando explotó un polvorín. O sea, están mermados al 30%. Y entonces este frente que ocupa cuando lo ordena Zaragoza para recibir el primer impacto francés, pues es un frente de unos 4 o 5 kilómetros, 5,000 metros. Amenaza lluvia. ¿Y qué hace Zaragoza? En la madrugada del 5 recorre la línea. Imagínenselo, porque estas cosas la historia es ponerse ahí, vivir. Y se echa el discurso más loco que yo haya leído jamás en un libro de historia. Va a caballo, con su capote, su kepí, sus lentes de miope, y repite cada X metro, o cada X cantidad de metros. Dice, tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Ignacio, contrólate. ¿Cómo que tenemos? ¿Cómo le dices a un ejército que lo que tiene enfrente es el mejor ejército del mundo? Y termina, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Piensen que un discurso como este, que está testimoniado varias veces, cuando va recorriendo una línea de 4 en fondo, digamos, cada 20 metros lo repites, y entonces lo que vas construyendo es un eco, y que además en 4 metros con la voz de Zaragoza no da para mucho, entonces el que está hasta atrás dice, ¿qué dijo? Y entonces vas construyendo un segundo eco, un eco que suena cuando dice, pero nosotros somos los mejores hijos de México. 6 kilómetros construyendo este eco. Y cuando les decía que no creo en los milagros, caray, no puedes menos que quedar absolutamente conmovido por un llamado como ese. Cuando los franceses se despliegan, cometen un error táctico gravísimo, que es de frente. ¿Cómo de frente? Puebla, cuando ha sido tomada a lo largo de la guerra, se le hizo por un ángulo donde no hay defensas. No, de frente. Directamente, destruyamos los fortines de Loreto y Guadalupe, entramos a la ciudad y luego nos vamos paseando la Ciudad de México, diría Lorenzés. Y cuando Zaragoza descubre esta maniobra de los franceses, cambia su línea. La aprieta en la zona de los cerros, pone batallones de refuerzo, ahí está Berriozábal, ¿sí? En la retaguardia Mariano Escobedo, Negrete, un general chaparrito que está en el lugar equivocado, pero para su gloria. Fue general conservador durante la guerra de Reforma, pero a la hora de la invasión dice, señor presidente, yo ahora sí vengo al bando bueno, el bando de la defensa de la patria. Ahí están, en el refuerzo. Y se produce una batalla extraña, porque la artillería francesa no puede operar bien, las zonas de disparo de la artillería pesada no intervienen y la ligera tiene que acercarse mucho hasta caer en el terreno de los cañones veracruzanos. Primer choque, los suavos, excelente ejército de línea, llegan hasta las primeras líneas, son repelidos por el fuego de los cañones, etc. Segundo choque de los suavos, valientes y disciplinados, ¿sí? Llegan hasta la segunda línea, están a metros de las trincheras. Y ahí se producen acontecimientos que otra vez te colocan en el terreno de no me lo acabo de creer. Por ejemplo, Constantino Escalante, el gran grabador de la época, registra el momento en que un artillero veracruzano le tira una bala con la mano al suavo. Y yo dije, no, esto es heroísmo de cartón, esto es propaganda. No, hay 4 registros de testigos que cuentan como el jarocho no le dio tiempo a meter la bala en el cañón y con la bala se defiende. Y le hizo pomada el morrión al francés. Artilleros que además están en una situación trágica, les quitaron los fusiles porque no había para todos, entonces ellos su cañón y ahí te ves. Y si llegan hasta la primera línea, con lo que tengas, ¿sí? Repelida la segunda carga, la tercera carga, y está a punto de triunfar.
Y en esos momentos claves la artillería jarocha da de sí lo que da. En términos de como se cuentan las historias, firmes como el fierro en la primera línea, los hombres de la División de Oriente, nada. Hay testimonios que cuentan como de repente los michoacanos flaquearon y algunos empezaron a correr y fueron los oficiales los que tiraron de pistola y dijeron: el que retroceda lo mato, y en algunos casos dispararon contra los que huían para frenar una desbandada. Lo mismo pasa con el batallón del Estado de México, y aguantan, y la tercera carga de los franceses se estrella contra las defensas de Loreto y Guadalupe. Y entonces Negrete se sube a la bardita, con lo cual ganó en estatura, y dice otro discurso de esos de no creérselo. Dice: y ahora en el nombre de Dios, primero nosotros. Es un discurso extrañísimo, ¿no? Pues en el nombre de Dios, primero nosotros, y baja. ¿Quiénes bajan con él? El sexto de Puebla, los serranos de Puebla, los que se llamarían Zacapuastlas, que no lo fueron, eran de Tetela de Ocampo, y machete en mano y descalzos en un terreno pedregoso se van sobre los suavos, y eso sí, produce la desbandada del ejército español, que se ha replegado. Es el momento en que el ala de la caballería interviene y presiona, se avanzan las líneas y el ejército francés está derrotado y tiene que replegarse. Este es el país de las injusticias históricas. Durante años los mexicanos celebramos a los Zacapuastlas heroicos que ganaron la batalla del 5 de mayo. Bueno, descubrí el estadillo del sexto de Puebla. Hay un Zacapuastla, el resto son de Tetela de Ocampo y de la Sierra. Pero durante años, por este malentendido que causa la prensa en su época, no es el único momento en que la prensa causa malos entendidos, como ustedes bien pueden pensar, les atribuyen a los Zacapuastlas mérito, y todos los años se les entrega $1 millón para que hagan una gran fiesta en el pueblo. Y los de Tetela, ahí están en el Archivo General de la Nación, mandan todos los años una carta y dijeron: no fueron ellos, fuimos nosotros, ¿sí? Y a nosotros no nos toca nada. Ahí están los nombres de los de Tetela, de los serranos de Puebla, que remataron al ejército francés. ¿Zaragoza puede explotar la victoria? No. Calcula y dice: todavía no están derruidos, derrotados. Las bajas son enormes, pero hay números muy significativos que están escondidos en la historia. El ejército mexicano, cada baja que causó, le costó 300 proyectiles. Vean el nivel de ineficacia del armamento mexicano. 300 tiros para crear una baja enemiga. La distancia con los fusiles franceses, el hecho de que los franceses se repliegan con estructura napoleónica, haciendo cuadro para impedir que la caballería los desborde. Y Zaragoza decide no explotar la victoria. Y decide bien, porque era muy riesgoso. ¿Cómo se disfruta la historia cuando viene de Paco Ignacio Taibo II? Lo digo en serio. Se saborea, se siente. Me recuerda mucho a una maestra de historia en particular, que cada que contaba la historia se metía, como que te regresaba en el tiempo al momento de los hechos, y decías: es que si te imaginabas todo el escenario y lo que decían y qué pasaba y cómo estaban vestidos, casi te decía los aromas de esa época. Entonces, esta es la historia que uno siente, que uno que se siente mexicano, que es mexicano y que celebra ser mexicano, siente. Hay otros que por supuesto prefieren las conmemoraciones pasadas de esta fecha, que creo que a nadie se le van a olvidar, porque al final todas sean iguales. Solamente te decían: vivan los héroes de Reforma, de la guerra de Reforma, la Constitución. Te decían estos discursos de por los héroes que nos dieron libertad de no sé qué, bla, 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 y ya, ahí moría. Pero cuando te daban el contexto, cuando te hacían sentir la historia, cuando te metían de nuevo ese sentimiento de orgullo. Y aquí incluso Paco Ignacio Taibo diciendo: no eran Zacapuastlas, eran de Tetela. Y son cosas que por supuesto creo que debemos de continuar movilizando, compartiendo. Esta transmisión por supuesto sigue en vivo en Palacio Nacional, y por el tiempo corto que tenemos del programa, bueno, no podemos ponerla completa, pero vamos a retomarla por supuesto, porque creo que es de saborearse cuando la historia se escucha de esta manera. Es de saborearse.